Mi querida Seriel, parece que los caballeros del duque están bloqueando mi camino. ¿No es acaso hora de que me dejen pasar?, ordenó el conde Orwin con una sonrisa fría y calculadora, dejando clara su expectativa de ser obedecido sin demora. Seriel, aunque incómoda por la presencia de su padre, vio en ese momento una oportunidad que no debía desperdiciar. Pensó que era el momento perfecto para obtener alguna pista sobre el pasado de la verdadera Seriel, aquel pasado que aún le resultaba enigmático y peligroso. «Lord Amore, deje entrar a mi padre», ordenó Seriel, su voz firme y autoritaria, intentando mantener una fachada inquebrantable frente a la situación. Sabía que su posición como duquesa le otorgaba poder, aunque dudara sobre cómo manejar el asunto. El caballero Lord Amore, fiel a su deber, se disculpó de inmediato, bajando la mirada en señal de respeto. «Mis disculpas, mi señora, pero mi señor, el duque, fue muy claro al ordenar que no permitiéramos el paso a nadie, especialmente si se trata del conde Orwin», explicó con voz tensa, consciente del conflicto de lealtades. Seriel, sin perder la compostura, replicó con lógica aplastante: «Si el duque está ausente, ¿acaso no soy yo, su esposa, quien tiene la autoridad final en este lugar?», exclamó, su tono dejando poco espacio para la duda o la objeción. El caballero comenzó a tartamudear, buscando una respuesta apropiada, pero Seriel no estaba dispuesta a discutir más. «No voy a repetirlo», añadió, su voz impregnada de firmeza. «Déjenlo pasar». Los caballeros intercambiaron miradas incómodas, pero tras una señal de Lord Amor, comenzaron a abrir el paso, permitiendo la entrada del conde. «Seriel, ¿es así como recibes a tu propio padre? Qué fría y distante eres con tu familia. De verdad, es bastante triste», exclamó el conde Orwin con una teatralidad exagerada, fingiendo un tono de reproche paternal que solo intensificó la incomodidad de Seriel. Con una mirada imperturbable, Seriel respondió con calma: «No lo sé», dijo, tratando de controlar la oleada de emociones que la presencia de su padre le provocaba. «Daisy, por favor, guíalo a la sala de estar», ordenó a su criada, quien asintió rápidamente, tomando la iniciativa. Daisy comenzó a caminar hacia la sala de estar, seguida de cerca por el conde Orwin y su hija. Mientras avanzaban, Seriel observaba a su padre de reojo, preguntándose qué clase de persona era realmente. La forma en que se movía, esa aura desagradable que parecía emanar de cada poro, la inquietaba. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con él?, se preguntaba, mientras una extraña sensación se formaba en su pecho. De pronto, una voz interrumpió sus pensamientos. «Mamá», la llamó su hijo Cassel, quien se acercaba corriendo. «No pongas esa cara, me asustas mucho cuando lo haces», añadió con inocencia, preocupando aún más a Seriel. Seriel sacudió la cabeza intentando calmarse. «Perdona, cariño», se disculpó mientras le acariciaba el cabello con ternura. «No era mi intención, es solo que hoy no estoy de muy buen humor», explicó, intentando quitarle importancia a la situación. Cassel la miró con curiosidad. «Antes también ponías esa misma cara todo el tiempo», comentó el niño, lo que hizo que Seriel se inclinara hacia él con una dulzura renovada. «Cassel, ¿mamá todavía tiene esa mirada fría y aterradora?», le preguntó suavemente, buscando consuelo en su respuesta. El pequeño negó rápidamente con la cabeza, sonriendo, lo que alivió el corazón de Seriel, al menos por un momento. Seriel esbozó una hermosa y cálida sonrisa, esa que siempre reservaba para su hijo, y le dijo con ternura: «Cada vez que te veo, mi corazón se llena de felicidad. Estoy realmente agradecida de tenerte como mi hijo». Con un tono suave, pero decidido, Seriel añadió: «No te preocupes, cariño, prometo que nunca más pondré esa cara que te asuste». Sabía que su hijo era sensible a sus emociones, y no quería preocuparlo más de lo necesario. Después de una breve pausa, Seriel le pidió amablemente: «Ahora ve a tu habitación, Cassel. Mamá va a recibir a un invitado, y es mejor que te quedes ahí por un rato». Su intención era mantenerlo lejos de cualquier tensión que pudiera surgir con la llegada del conde Orwin. Sin embargo, Cassel, con su característico espíritu decidido, negó con la cabeza y respondió rápidamente: «No quiero ir a mi habitación. Le prometí a papá que haría todo lo posible para que sonrieras. Y cuando entró ese hombre, tu rostro cambió, mamá. No me gusta cómo te hace sentir». Cassel, en un susurro lleno de determinación, agregó: «Como papá no está aquí, yo cuidaré de ti, mamá. Y si ese hombre intenta hacer algo malo, lo convertiré en cenizas». Sus palabras, aunque inocentes,
reflejaban su profundo deseo de proteger a su madre, y eso enterneció a Seriel. Sonriendo con dulzura y siguiendo el juego de su hijo, Seriel le respondió: hacerlo ceniza sería un poco exagerado, cariño, solo haríamos que sienta un poco de dolor, ¿no te parece? Aunque su tono era suave, su mente estaba inquieta por la presencia de su padre y el peligro que representaba. Juntos, madre e hijo ingresaron al salón y se acomodaron en el amplio sillón de la sala, uno al lado del otro. El ambiente era tenso, pero Seriel se mantenía serena, no solo por ella, sino también por Cassel. No podía permitir que el conde Orwyn los perturbara. El conde Orwyn, con su habitual tono venenoso, intervino en la escena. «Se ven bien juntos», dijo con una sonrisa fingida, aunque antes solías tener esa mirada fría que tanto te caracterizaba, Seriel. Sus palabras, como siempre, estaban cargadas de malicia y veneno. Entonces, con una mirada penetrante y maliciosa, el conde añadió: «Seriel, solo porque es tu hijo de sangre, ¿estás intentando amar a este niño de sangre sucia con tanta devoción?». La pregunta fue como una puñalada directa, y el desprecio en su voz era evidente. Seriel sintió una oleada de furia recorriéndole el cuerpo, pero se mantuvo firme. «No vuelvas a hablar así de mi hijo», le advirtió con voz cortante. «Delante de mí no te atrevas a mencionar nada sobre él, no tienes ningún derecho». El conde Orwyn, sin embargo, simplemente soltó una risa burlona. «Oh, vamos, Seriel. El niño es joven, pero míralo. Está tratando de matar a su propio abuelo», comentó con desprecio, buscando provocar. Cassel, indignado, alzó la voz. «La única persona que puede decirme algo es mi mamá», exclamó frunciendo el ceño. «Y deja de llamarte mi abuelo, porque no lo eres». La declaración del niño resonó en la sala. Seriel acarició suavemente la cabeza de su hijo, calmándolo con su tacto. «Cassel, por favor», le susurró. «No uses tu poder contra alguien como él. No vale la pena». El niño, con un tono algo resentido, respondió: «Lo hice porque ese hombre estaba diciendo cosas feas, mamá». Cassel no entendía del todo la complejidad de la situación, pero su instinto le decía que el conde no era alguien digno de respeto. «¿Acaso no es cierto lo que estoy diciendo?», continuó el conde Orwyn sin perder su actitud provocadora. «Tu madre siempre ha odiado esa sangre». Cada palabra estaba cargada de veneno, y su intención era clara: sembrar dudas y dolor. La declaración hizo que la protagonista perdiera la calma. Ofuscada por la rabia, Seriel se levantó de golpe, incapaz de soportar más insultos. «Deja de decir esas cosas», exclamó furiosa, mientras el peso de las palabras de su padre resonaba en su mente. El conde Orwyn lanzó una mirada calculadora, una que fácilmente podía interpretarse como manipuladora, y con una sonrisa maliciosa en el rostro dijo: «Tenemos mucho de qué hablar, Seriel. Sería mejor que ese niño se fuera, ¿no crees?». Cassel, ofendido y lleno de indignación, se adelantó antes de que su madre pudiera responder. «Nunca me iré», exclamó con determinación, «y mucho menos dejaré a mamá sola con alguien como tú». Mientras observaba la escena, Seriel sentía cómo la molestia crecía en su interior. Sabía que su padre era un hombre cruel, siempre lo había sido, pero en ese momento se dio cuenta de que su maldad superaba lo que había imaginado. Con un suspiro, se acercó a Cassel, arrodillándose a su altura. Quería tranquilizarlo, pero antes de que pudiera decirle algo, su hijo, casi anticipando sus palabras, contestó rápidamente: «No me voy a ir, mamá. Papá no está, así que yo tengo que protegerte». Acariciando con suavidad el cabello de su hijo, Seriel se repetía a sí misma que no podía permitir que él escuchara más de las venenosas palabras de Orwyn. Sabía que su padre era capaz de decir cosas aún más hirientes y quería evitar que Cassel se viera expuesto a ello. Con voz suave pero firme le dijo: «Cassel, ¿puedes confiar en mamá esta vez?». Le sonrió para darle seguridad. «Quiero ser capaz de superar esto sola, para protegerte mejor en el futuro. Así que, ¿me dejarías un momento a solas con tu abuelo?». Seriel sabía que no sería fácil para Cassel aceptar, pero era necesario. Cassel, claramente molesto y con los labios apretados, salió a regañadientes de la habitación. Mientras se iba, murmuró: «Estaré esperando afuera. Si pasa algo, grita muy fuerte, mamá». Seriel esbozó una hermosa y reconfortante sonrisa, tratando de aliviar las preocupaciones de su hijo, y le respondió con dulzura: «No te preocupes, cariño. Si lo necesito, no dudaré en hacerlo». Una vez que su hijo salió, el conde Orwyn estalló en carcajadas, como si la escena que acababa de presenciar le pareciera la cúspide del entretenimiento. «Vaya, vaya», comentó entre risas.
Parece que el duque y su pequeño cachorro están bien domesticados. Su tono era sarcástico, casi burlón, como si disfrutar de la angustia ajena fuera su pasatiempo favorito. Seriel, sin perder la compostura, lo miró directamente a los ojos y con voz firme replicó: «No te atrevas a decir que los he domesticado. No sabes nada de lo que pasa aquí». Luego, sin dejar que su tono bajara, le preguntó directamente: «¿Por qué querías verme? ¿Qué es lo que buscas, Orwyn?». El conde Orwyn se puso serio de inmediato sin molestarse en ocultar su impaciencia. Con un tono brusco, exclamó que no había necesidad de intercambiar saludos ni palabras vacías. Lo mejor sería ir directo al grano. Con la mirada fija en Seriel, como si cada palabra fuera una orden, le dijo claramente: «Necesito fondos para un nuevo negocio». Su tono no dejaba espacio para objeciones ni preguntas. Seriel, sorprendida por la repentina demanda, sintió cómo un dolor punzante comenzaba a instalarse en su cabeza, algo que venía acompañado de recuerdos que parecían borrosos pero intensos. En esos recuerdos vio a su padre diciéndole que el duque estaba satisfecho con su belleza, con su apariencia, y que si accedía a casarse con él, todas las deudas de la familia serían saldadas. Llena de furia, Seriel respondió firmemente que no lo haría, que no estaba dispuesta a casarse con un hombre como ese, un duque cuyo carácter despreciaba profundamente. Con una ira que creció rápidamente le preguntó: «¿Cómo te atreves a desafiarme después de todo lo que he hecho para salvar tu miserable vida?». Su voz estaba cargada de desprecio y sin más advertencia, empezó a golpearla. Cada golpe iba acompañado de gritos furiosos en los que le decía que no tenía que estar de acuerdo, que no importaba lo que ella pensara, porque lo que estaba en juego era una orden. Seriel, ahora de vuelta en el presente, se agarró la cabeza con fuerza mientras aquellos recuerdos la inundaban. «Estos no son mis recuerdos», pensó para sí misma. Se dio cuenta de que lo que estaba viendo eran las memorias de la verdadera Seriel, la mujer cuyo cuerpo ahora habitaba. Intentando enfocarse de nuevo en la conversación actual, Seriel procesó lo que había escuchado. «¿Entonces, quieres fondos para otro negocio?», preguntó. Sabía que el conde Orwyn había estado al borde de la ruina después de uno de sus últimos fracasos comerciales, y no le sorprendía que ahora estuviera desesperado por obtener más dinero. El conde, al notar su resistencia, intentó justificarse. «Solo me precipité un poco en mi negocio anterior», dijo con aire despreocupado, como si lo que había ocurrido no fuera tan grave. Pero sus palabras solo lograron irritar aún más a Seriel, quien empezaba a sentir cómo la indignación la invadía. Molesto por la actitud desafiante de su hija, Orwyn chasqueó la lengua en señal de desaprobación. La hija que solía ser obediente, que nunca lo contradecía, ahora se atrevía a enfadarse solo por escuchar la palabra negocio. «No te creas tan noble», gritó con furia. «No eres más que el producto de una sirvienta». Su voz resonaba en la habitación con un odio latente, como si quisiera recordarle que para él no importaba su título ni su posición actual. Las palabras de Orwyn golpearon a Seriel con fuerza. Estaba impactada por esa revelación, recién se enteraba de que venía de una humilde sirvienta. Su mundo parecía tambalearse al enfrentarse a esta nueva verdad, algo que jamás hubiera imaginado. Los recuerdos de su madre comenzaron a surgir, como un bálsamo en medio de la tormenta. En esos recuerdos, su madre le prometía que la protegería, que no dejaría que nadie le hiciera daño. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe, provocando que tanto Seriel como su madre se sobresaltaran de inmediato. El crujido de la madera resonó en la pequeña habitación, y desde el umbral, una voz autoritaria declaró que los ojos de la niña eran iguales a los del conde. Sin más preámbulos, esa misma voz dio la orden de que se la llevaran, como si su destino ya estuviera decidido desde antes. En cuestión de segundos, los hombres se acercaron a la pequeña Seriel, tomándola bruscamente por los brazos. Ella no entendía qué estaba sucediendo, solo sabía que se la estaban llevando lejos. Entre sollozos y lágrimas, comenzó a llamar desesperadamente a su madre, su única figura de seguridad en ese momento de confusión. La madre de Seriel, impulsada por el miedo y el instinto, se levantó de inmediato, tratando de recuperar a su hija con todas sus fuerzas. Pero antes de que pudiera llegar a ella, un caballero se interpuso en su camino, bloqueando su avance. «A partir de ahora, esta niña crecerá como una noble», dijo el hombre con un tono frío y autoritario, dejando claro que la decisión ya estaba tomada y que no había vuelta atrás.
A pesar de los gritos y las súplicas de la madre, los caballeros siguieron adelante, separando a Ceriel de los brazos de la mujer que la había criado con tanto amor. Los sollozos de la niña se hicieron más lejanos a medida que la llevaban. Más tarde, ya en una lujosa habitación, una criada se acercó con una actitud sumisa. «Mi señora, ya la han bañado y cambiado como usted lo pidió», informó con tono neutro, mientras la pequeña Ceriel permanecía confundida y asustada por todo lo que había ocurrido. «¿Cómo te llamas?», preguntó una voz femenina que pertenecía a la señora de la casa. La pregunta resonó en el aire, y la niña, aún aturdida por el miedo, apenas pudo balbucear su nombre. «Me llamo él», respondió en voz baja, con las manos temblorosas. El conde, que también estaba presente, se limitó a observar a la pequeña y, sin darle importancia a su respuesta, sentenció con frialdad: «A partir de ahora tu nombre será Ceriel. Serás Ceriel Orwyn, y no provienes de una sirvienta humilde, eres de sangre noble, de la familia Orwyn», concluyó, marcando el inicio de su nueva identidad. La verdad era más oscura. Ceriel, hija ilegítima, nacida de una relación entre una simple sirvienta y el conde Orwyn, había sido convertida en su hija por capricho. Así fue como él dejó de existir y pasó a ser conocida como Ceriel Orwyn, una noble, pero en realidad una prisionera de su propio linaje. 5 años después de que él se convirtiera en Ceriel, llegó un día de primavera, con el aire cargado del aroma de las flores recién florecidas. «Señorita, señorita, ¿dónde se ha metido?», gritaba una criada que corría frenéticamente por los senderos del jardín, buscando desesperadamente a la joven Ceriel, quien había desaparecido de su vista minutos antes. De pronto, la pequeña Ceriel apareció de la nada, saliendo de su escondite con la intención de asustar a la mujer que la buscaba. Su risa infantil llenó el aire, mientras su madre, la sirvienta que la había criado, soltaba un pequeño suspiro entre aliviada y divertida por el juego de su hija. «Vaya susto me diste, mi niña hermosa», exclamó con cariño mientras la acariciaba suavemente, sus manos recorriendo los cabellos de la niña. «Ya tienes 10 años», añadió con una mezcla de orgullo y melancolía en su voz, observando cómo su hija había crecido. Pero antes de que el momento se desvaneciera, Ceriel suspiró de nuevo. «Aún así, cuando estamos juntas me gustaría seguir haciendo cosas como esta», comentó, como si con esas palabras quisiera detener el tiempo por un instante, aferrándose a los momentos que compartían en secreto. Ceriel, sin dejar de abrazar a su madre, dijo con ternura: «Mamá, solo estamos tú y yo. Cuando estamos así me siento como si fuera él otra vez». Su madre, aunque conmovida, también estaba preocupada. Sabía que esas palabras, aunque sinceras, podían traerles problemas. «No deberías decir eso, mi amor», le susurró con suavidad pero firmeza, tratando de protegerla. «Debes acostumbrarte. La condesa es tu madre ahora, no yo», añadió, consciente de la cruda realidad que las separaba en público, aunque sus corazones siguieran unidos en secreto. Con el alma completamente apesadumbrada, Ceriel bajó la mirada y, obedeciendo a su madre, comenzó a llamarla sirvienta, aunque ese título le supiera a ceniza. La tristeza era palpable en su pequeña figura, pero sabía que debía seguir las reglas que le habían impuesto. Intentando aliviar el ambiente, Ceriel levantó la vista y sonrió débilmente. «Entonces, ¿por qué no damos un paseo? Las flores están tan bonitas en esta época», sugirió con una chispa de esperanza, deseando poder pasar al menos un rato más junto a su madre en el jardín, lejos de las miradas vigilantes. La madre de Ceriel, aunque preocupada, no pudo evitar sonreír ante la inocente propuesta de su hija. Sabía muy bien que no podían permitirse ese lujo, mucho menos juntas, y que si la condesa llegaba a enterarse, las consecuencias serían graves. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones, y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. «A la condesa, digo, a mi madre», susurró Ceriel con amargura en la voz. «No le agrado, no le importa lo que haga ni cómo me sienta». Con lágrimas no derramadas en los ojos, la madre de Ceriel besó la mano de su hija con devoción, como si con ese gesto pudiera transmitirle todo el amor que sentía por ella. «¿Por qué será que no te quiere?», preguntó en un susurro lleno de dolor. «Eres tan pura, tan inocente, mi niña», añadió, incapaz de comprender cómo alguien no podría amar a su hija. Ceriel, aunque pequeña, se sintió feliz por un instante. Para ella, el único amor verdadero que conocía venía de su madre, la sirvienta,
Nadie más la comprendía ni la amaba de la misma manera, y en ese pequeño rincón de su corazón sabía que con ese amor podía soportar todo lo demás. Al día siguiente, una criada llegó apresurada ante la condesa, inclinándose con respeto antes de decirle suavemente que había traído a la niña, tal como se lo habían solicitado. La condesa esbozó una sonrisa maliciosa que no presagiaba nada bueno. Con un tono que mezclaba frialdad y autoridad, le dirigió unas palabras cortantes a la niña. «Debes comportarte como corresponde y no ser caprichosa, Ceriel», advirtió con dureza, haciendo evidente que no tenía paciencia para los errores o los desplantes. Ceriel, por su parte, estaba profundamente asustada. Sentía un nudo en el estómago mientras intentaba recordar todo lo que le habían enseñado en las clases. Sabía que debía escuchar con atención cada palabra, que no podía permitirse cometer ningún error, no frente a la condesa. Más tarde, mientras caminaba por la casa con cautela, Ceriel se encontró de nuevo con la condesa en la gran sala de estar. Con miedo en el cuerpo, la niña realizó una reverencia profunda, como le habían enseñado, intentando parecer calmada, aunque su mente estaba llena de preguntas. Lo que más le inquietaba era que la condesa la había llamado por su nombre, algo que nunca antes había ocurrido. «No debes temer», dijo la condesa con una voz gélida pero aparentemente comprensiva. «Sé que he sido indiferente contigo, lo reconozco, pero eso cambiará a partir de ahora. Te prestaré más atención», aseguró, mientras sus palabras parecían tener una segunda intención que Ceriel aún no lograba descifrar del todo. «Dime», continuó la condesa con un tono que sonaba casi inquisitivo, «¿has tenido algún inconveniente durante tu estancia aquí en la mansión?». La pregunta parecía inocente, pero algo en su voz hacía que Ceriel sintiera que debía medir cuidadosamente cada palabra antes de responder. «No, señora, no he tenido ningún inconveniente», respondió la pequeña con voz temblorosa, mientras su mente corría a toda velocidad, preguntándose por qué le hacía esa pregunta y qué era lo que realmente quería saber. «¿Entonces?», replicó la condesa con una ligera mueca de disgusto que apenas disimulaba. «¿Querías ir de paseo con tu niñera?». La pregunta fue lanzada con un evidente tono de molestia. Ceriel se quedó helada al escuchar esas palabras. ¿Cómo era posible que la condesa supiera sobre sus deseos de pasear con su madre, la sirvienta? No lograba procesar lo que estaba ocurriendo, y el miedo volvió a apoderarse de su cuerpo. La condesa se acercó lentamente a Ceriel y con un gesto sorprendentemente suave comenzó a acariciar el cabello de la niña. «No deberías ir de paseo con una simple sirvienta, Ceriel», murmuró con una voz aparentemente maternal, pero cargada de frialdad. «Debes ir conmigo, que soy tu verdadera madre», añadió, enfatizando con dureza su posición en la vida de la niña. Ceriel comenzó a tartamudear, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Sabía que el único momento que tenía para estar con su madre biológica, la sirvienta, era durante los breves descansos. Si la condesa le arrebataba ese pequeño consuelo, no sabía cómo podría soportarlo. «Dios mío», exclamó la condesa teatralmente, alejándose de la niña con una sonrisa cínica en el rostro. «¿Acaso no quieres ir conmigo? Bueno, entonces no hay nada que hacer. Fuera de mi vista», ordenó con un gesto brusco, su voz resonando con desdén. Ceriel se quedó allí, inmóvil y aterrorizada. No lograba comprender por qué, a pesar de todo, no parecía estar en problemas. La condesa no la había castigado, ni la había humillado como temía, pero algo en su actitud le hacía pensar que lo peor estaba por venir. Una intensa ansiedad la invadió, porque aunque la condesa no había hecho nada en ese momento, Ceriel temía que su cruel juego apenas estuviera comenzando. Ya entrada la noche, la pequeña Ceriel dormía profundamente en su cama, arropada bajo suaves mantas que apenas lograban calmar el temblor que sentía en su interior. Mientras descansaba, una mano delicada y temblorosa la acariciaba con ternura. Era su madre, la sirvienta que la había criado y amado en silencio durante todos esos años. Con los ojos llenos de lágrimas que caían silenciosamente por su rostro, su madre susurraba entre sollozos apenas audibles: «Descansa bien, mi pequeña». Sabía que su tiempo con ella estaba por terminar, y en lo más profundo de su corazón, se disculpaba con Ceriel por no poder protegerla más en esa cruel mansión. A la mañana siguiente,
Seriel se despertó con una extraña sensación de vacío en el pecho. Al abrir los ojos, notó algo inusual en su mano, un pequeño collar de plata que no recordaba haber tenido antes. Con curiosidad y preocupación, lo abrió. En su interior, para su sorpresa, encontró un diminuto retrato de su madre. Al verlo, su corazón se encogió y una profunda preocupación la invadió, como si el collar le estuviera advirtiendo que algo malo había ocurrido. Se levantó rápidamente de su cama sintiendo la urgencia de encontrar respuestas. ¡Mi niñera!, exclamó desesperada, llamando a su sirvienta habitual, pero en su lugar apareció una nueva criada que no había visto antes. «Desde ahora seré yo quien la asista», le dijo la mujer con una voz formal y fría, sin rastro de la familiaridad que Seriel estaba acostumbrada a recibir de su verdadera niñera. «¿Y mi niñera? ¿Dónde está mi niñera?», gritó Seriel, con lágrimas llenando sus ojos mientras el miedo y la desesperación comenzaban a apoderarse de ella. La nueva criada, sin embargo, evitaba la pregunta con evasivas, sin querer revelar lo que realmente había sucedido. Seriel, con el corazón acelerado, no pudo contenerse más. Agarró con fuerza el borde del vestido de la criada, suplicándole casi con desesperación: «Por favor, dime dónde está mi niñera». Tras unos tensos segundos de silencio, la niña empezó a atar cabos, comprendiendo lo que debía haber ocurrido. No necesitaba una respuesta directa para entender que, seguramente, la condesa había hecho algo terrible a su madre. El dolor se transformó en una mezcla de rabia y miedo. Sabía que debía controlarse. Respiró hondo, agarrando el valor que le quedaba, y con una voz más firme de lo que había esperado, le dijo a la criada: «No quiero problemas, iré a comer». Era su manera de ocultar la vulnerabilidad que sentía en ese momento. Mientras caminaba lentamente hacia el comedor, Seriel no podía dejar de observar el collar que su madre le había dejado. Lo apretaba entre sus manos, sintiendo que era lo único que le quedaba de ella. «Perdóname, mamá», pensaba, con el corazón lleno de tristeza. Sabía que lo único que podía hacer ahora era intentar sobrevivir en ese ambiente hostil, y para eso tenía que ganarse la simpatía de la condesa. Con la mirada fija en el suelo, Seriel se preparó mentalmente para lo que venía. Sabía que tendría que enfrentarse a la condesa y pedir disculpas por su actitud anterior. Aunque no sentía que hubiera hecho nada malo, entendía que, en ese lugar, el poder lo era todo, y su única opción para evitar más desgracias era fingir humildad ante la mujer que la controlaba. Más tarde, Seriel se encontraba arrodillada en el frío y duro suelo de la sala principal. Frente a ella, la condesa la miraba desde lo alto con una expresión de desprecio, criticándola sin piedad. «¿Por qué tienes los ojos rojos?», preguntó con un tono ácido. «Pareces como si hubieras estado llorando». Las palabras de la condesa eran afiladas, y cada una de ellas caía sobre Seriel como una carga pesada. La protagonista, con la cabeza gacha, intentaba disculparse por su comportamiento. Entre sollozos reprimidos, rogaba con desesperación: «Por favor, déjeme ver a mi niñera otra vez, se lo suplico». Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de angustia. La condesa, haciendo gala de su crueldad habitual, se levantó de su asiento, caminando lentamente alrededor de la joven con una sonrisa fría y calculada. «No te he quitado nada», replicó con indiferencia, como si la súplica de Seriel no tuviera importancia alguna. A pesar de estar arrodillada, Seriel seguía implorando, aferrándose a la esperanza de recuperar a la única persona que le quedaba. «Por favor, tráigala de vuelta», clamaba con voz quebrada, sin levantar la vista del suelo. «¿Tanto deseas ver a tu madre?», preguntó la condesa con tono burlón, una sonrisa sarcástica asomando en sus labios. Seriel, temblorosa, solo pudo asentir débilmente, con la garganta cerrada por la emoción contenida. La condesa disfrutaba de cada segundo de ese sufrimiento. «Tu madre ha sido enviada a servir a la familia del duque de Loperam», añadió con una frialdad que helaba la sangre. Luego, como si fuera una casualidad sin importancia, mencionó: «En invierno iré a un santuario en el norte por un tiempo. ¿Te gustaría ir también?». La pregunta cayó como una trampa, pero Seriel, sin pensarlo 2 veces, respondió automáticamente: «Sí, quiero ir». La desesperación nublaba su juicio. El conde Orwin, que observaba la escena con ojos calculadores, aprovechó la oportunidad para hacer una declaración que inquietó aún más a la joven. «Es una ocasión perfecta para fortalecer nuestros lazos con el duque de Loperam», dijo, sonriendo de manera siniestra. «Su hijo aún es joven, pero pronto será el sucesor.
añadió, insinuando sus planes con descaro. Luego, con una risa que hacía eco en la habitación, continuó. Siempre sé cómo usar bien mis recursos, y el hijo del duque no será la excepción. La sonrisa en su rostro revelaba lo retorcido de sus intenciones. Ya en el presente, la voz del conde se alzaba mientras hablaba directamente a Zeriel, sin compasión alguna. Si tu prometido se entera de que su futura esposa es hija de una simple sirvienta, te odiará sin duda alguna. Esas palabras resonaron en los oídos de Zeriel como un golpe. Sin embargo, con una calma que sorprendió incluso al conde, ella respondió firmemente: Kian no es de esa clase de personas. Él jamás me odiaría por algo así. El conde, con una expresión de burla, replicó rápidamente: Para mí no es más que el hijo de ese hombre, el que mató a tu madre. En ese momento no dejabas de gritarme cómo fue que te envié a casarte con el culpable. La declaración fue como un puñal en el corazón de Zeriel. El shock la dejó sin aliento por unos segundos, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo miraba incrédula. ¿Qué acabas de decir?, preguntó con la voz rota. No querías conocer a ese hombre, continuó el conde, sin mostrar ni un atisbo de piedad. Y ahora vienes aquí diciendo que lo amas. Tu madre debe estar llorando en su tumba por tu traición. Las palabras del conde perforaron su alma, llenándola de una mezcla de furia y tristeza. Sin poder contenerse más, Zeriel gritó: «¡Deja de hablar de mi madre!». Las lágrimas caían libremente por su rostro, mientras su voz temblaba de rabia y dolor. El conde Orwyn, sin inmutarse, simplemente le ordenó de manera tajante: «Sé obediente, Zeriel. Haz lo que te digo antes de que te deshagas de él». «¿Cómo puedes decir todo eso?», preguntó ella, la voz cargada de incredulidad. No comprendía cómo alguien podía ser tan cruel, tan insensible ante el sufrimiento de los demás. Justo en ese preciso momento, mientras la tensión aún flotaba en el aire, Zeriel logra distinguir una silueta a través de la ventana. Era la figura borrosa de una chica pelirroja, cuya presencia inesperada la dejó perpleja. La silueta, de pie en la penumbra, susurró con una voz suave pero cargada de significado: «Ha pasado un largo tiempo». Esas palabras, pronunciadas con una calma inquietante, sorprendieron profundamente a Zeriel, dejándola paralizada por un instante mientras intentaba procesar lo que acababa de ver y escuchar. Mientras tanto, el conde, ajeno a la aparición, continuaba con sus implacables amenazas. «Si sigues con esa actitud», refutaba con veneno en la voz, «¿crees que puedes ignorar la tumba de tu madre?». El tono cruel y despiadado del conde hacía que el corazón de Zeriel se encogiera de dolor. En ese momento, comprendió con claridad que su madre era utilizada como un peón, una herramienta más para manipularla. En su mente, maldecía a su padre, lo consideraba un hombre repugnante, incapaz de mostrar compasión ni respeto por lo sagrado. Esa revelación la golpeó como una ola imparable, dándose cuenta de que su vida había estado constantemente a la deriva, destruida poco a poco por la codicia y la crueldad de quienes la rodeaban. Comprendió por qué todo lo que había intentado hacer se derrumbaba. Sin embargo, esa misma realización le dio una nueva fuerza. Con una determinación renovada, se plantó frente a su padre y con voz firme le dijo: «Tus amenazas no servirán de nada, no lograrás doblegarme de esa forma». Mirándolo a los ojos, añadió con resolución: «Vete de aquí, le contaré todo a Kian, mi prometido». El conde, furioso ante la rebeldía de su hija, lanzó una última arremetida verbal: «Yo te alimenté, te crié, te eduqué. Incluso te conseguí un buen matrimonio, ¿y así es como me pagas? ¿Crees que no merezco nada a cambio?». Su voz resonaba por toda la sala, cargada de rabia y frustración. Ignorando sus palabras, Zeriel mantuvo la calma y llamó a sus caballeros, ordenándoles que cumplieran con su deber. Sin dudarlo, los hombres entraron en la habitación y con movimientos rápidos y eficientes apresaron al conde. Mientras lo arrastraban fuera de la mansión, el conde maldecía a su hija, gritando entre dientes que no se quedaría quieto, que algún día le haría pagar por lo que consideraba una traición. En medio de esa tensa escena, Cassel, que había estado afuera, irrumpió en la mansión, corriendo desesperadamente en busca de su madre. Al encontrarla, se lanzó hacia ella y la envolvió en un abrazo cálido y reconfortante. El abrazo de Cassel le devolvió algo de calma, pero el rostro de Zeriel seguía desencajado, como si las hirientes palabras del conde todavía pesaran en su mente, incapaces de desvanecerse tan fácilmente. Más tarde, Cassel,
con un aire de preocupación dibujado en su rostro, ingresa a la habitación de su madre, buscando asegurarse de que todo esté bien. Al ver a Seriel, no puede evitar preguntarle con voz suave y cariñosa si se encuentra bien. Ella, con una sonrisa que intenta iluminar su semblante cansado, responde que está bien y que solo necesita un abrazo, ese cálido consuelo que siempre la hace sentir mejor. Sin dudarlo, ambos se envuelven en un cálido abrazo, uno de esos momentos que parecen durar una eternidad y que hacen que las preocupaciones se desvanezcan, aunque sea por un instante. Cassel, con una ternura palpable, le dice que no tiene que preocuparse por nada, porque él siempre estará ahí para protegerla y apoyarla en lo que sea necesario. Mientras se disponen a dormir, Cassel, con una chispa de inocencia en sus ojos, le pregunta a su madre si puede dormir con ella. Ella, sintiendo que esa era una de sus mayores alegrías, responde con sinceridad que siempre había querido dormir junto con su pequeño hijo. Ya en la cama, la atmósfera se vuelve más íntima, y Seriel, casi en un susurro, le pregunta a su hijo si alguna vez la había odiado. Cassel, con un suspiro que revela su carga emocional, responde que sí la odiaba, pero solo porque nunca lo abrazaba. Recuerda cómo, cada vez que intentaba acercarse a ella, la sentía más distante, más fría y cruel. A medida que la conversación avanza, Seriel se disculpa sinceramente por haber sido tan mala con él. Cassel, sin dejar que la tristeza la consuma, interviene de inmediato, diciendo que ahora le gusta cómo es su mamá. Se siente tan contento que solo espera verla sonreír. Recuerda con claridad cómo de repente había logrado ver esa sonrisa de nuevo en su rostro. Cassel añade que al principio le asustaba que su mamá lo tratara tan bien y que con el tiempo ya no quería sentirse molesto por eso. Cerrando los ojos y sintiéndose a gusto, susurra que ama mucho a su mamá y ella también lo ama, y eso lo hace muy feliz. Seriel, al escuchar esas dulces palabras, no puede contenerse, envuelve a su hijo en un cálido abrazo, sintiendo que el amor entre ellos puede superar cualquier obstáculo. De repente la escena cambia y Seriel se ve atrapada en sus recuerdos. Una voz le pregunta si está dispuesta a pagar por algo. Ella responde, con determinación en su voz, que sí. Este es su pertenencia más preciada, un recuerdo de su madre. Seriel siente que entregará todo lo que valora, incluso sus pertenencias más queridas. Con el corazón en la mano suplica, así que por favor déjame ver a mi madre una vez más. La respuesta de la mujer pelirroja que aparece ante ella es desalentadora. Lo siento, pero es imposible. Ya se ha terminado de procesar su alma entre los muertos. Sin embargo, la chica no se detiene ahí y le ofrece una solución sorprendente: regresar en el tiempo unos 10 años. Seriel, sin embargo, rechaza esa idea de inmediato. No quiere nada de eso y deja claro que no le interesa una vida sin su madre. La mujer pelirroja, que era en realidad una bruja poderosa y astuta, comienza a reírse a carcajadas, como si la situación le resultara sumamente divertida. Su risa resuena en el aire, llena de desprecio y desafío, mientras dice que todo lo que Seriel había mencionado era pura mentira. Sorprendida y algo indignada, Seriel le responde con firmeza cuestionando: ¿qué? ¿Estás diciendo que miento? Su voz se tiñe de incredulidad y desafío. Había escuchado rumores de que la bruja del invierno tenía el conocimiento de todos los secretos del mundo, pero parecía que, en esta ocasión, algunas cosas se le escapaban. La bruja, con una expresión astuta en su rostro, exclama que hay algo que Seriel intenta ocultar, algo que no quiere que se revele. Entonces, con un brillo travieso en sus ojos, le pregunta si no le gustaría hacer una apuesta, un trato que podría cambiarlo todo. ¿Soy yo quien no sabe nada o eres tú quien está mintiendo?, replica la bruja. La propuesta de la bruja era intrigante, una apuesta donde, según ella, no había nada que perder, a menos que, por supuesto, estuviera mintiendo. Con una sonrisa enigmática, la bruja le asegura que, si acepta, le dará una nueva vida donde nada importará. ¿Una nueva vida?, pregunta Seriel, su curiosidad despertando ante la oferta. La bruja, con su voz suave y persuasiva, responde que no será una vida sin amor ni sufrimiento, como la que está experimentando en ese momento, sino que será una vida donde ella será amada y finalmente encontrará la paz que tanto anhela. ¿Qué dices? ¿Te gustaría una nueva vida?, la bruja insiste, en un tono que mezcla la tentación con un toque de urgencia.
Ya en el presente, Seriel siente el peso de su tristeza y susurraba a su hijo que lo extrañaba tanto como a su madre, como si cada palabra fuera un eco de su corazón roto. Día tras día su sufrimiento se hacía insoportable. La sensación de vacío y soledad se había convertido en una carga pesada de llevar. Estaba cansada. Sus lágrimas, que caían sin parar, reflejaban la angustia que la consumía, y con un profundo suspiro, la protagonista decía que por eso intentaba regresar, para poder verla, para reconectar con aquellos momentos de felicidad con su madre que había perdido. Yo no debía hacer eso, se repetía a sí misma, consciente de que si no hubiera tomado decisiones equivocadas en el pasado, el destino de Cassel no se habría vuelto un verdadero desastre. En la novela, Seriel había creído que las alas representaban simbólicamente a Quirenia, encerrada dentro de una jaula en la conmovedora historia titulada Alas desgarradoras. Sin embargo, al profundizar en los detalles, se dio cuenta de que la realidad era muy diferente. En realidad, siempre había sido Cardizel quien había tenido las alas rotas, un símbolo de su sufrimiento y anhelo por la libertad. Y la verdad impactante era que quien le había arrancado esas alas, destruyendo así su esencia, no había sido nadie más que Seriel misma. Alas desgarradoras no solo era una historia sobre el sufrimiento de Cardizel, era un relato que revelaba cómo Seriel le había destrozado las alas, sin comprender en ese momento el profundo daño que había causado. Ahora, Seriel reflexionaba sobre su propia identidad. Ella no era la misma Seriel que había sido poseída por la novela, sino una versión renovada que había aprendido de sus errores. Fue la misma Seriel quien, al final, había regresado en el tiempo gracias a un arriesgado pacto con la bruja del invierno, y ahora se encontraba ante una oportunidad única para redimirse. La razón por la que había sentido que había abandonado a todos se iluminó como un destello en su mente. Ahora lo entiendo todo. Había un propósito en su viaje de vuelta, un motivo por el que había tenido que enfrentar su pasado. Con esta nueva claridad, se dio cuenta de que debía organizarlo todo, cada detalle, porque esta era la única oportunidad que tenía para corregir los errores del pasado. Con el corazón palpitante sentía que la bruja del invierno se acercaba cada vez más, y con ella venían recuerdos olvidados y momentos que habían quedado atrás. Poco a poco, los fragmentos de su memoria se unían, y Seriel decidió que no iba a repetir los mismos errores que antes. Tenía que aprender de ellos, y esa lección era vital para su futuro, porque al final siempre estarían esos dos hombres que la amaban y la esperaban, Kian y Cassel. En lugar de simplemente pedir perdón por el daño que les había hecho, se comprometió a esforzarse al máximo para demostrarles cuánto los amaba, con acciones sinceras y significativas. No iba a permitir que su historia se definiera por el dolor y la tristeza. En su lugar, decidió que esta vez tomaría el camino que la llevaría a ser feliz a todos, creando un futuro lleno de amor y redención.